Hola, buenas tardes. Les saluda su hermano Rogelio Tristán de su canal cristiano Jesús, el camino, la verdad y la vida. La semana pasada, si bien no recuerdan, tuvimos un pequeño estudio, el cual yo les traje para un estudio básico para quienes inician en el Evangelio, que fue el ¿qué me ha sucedido? Si lo recuerdan, espero y lo hayan estudiado, si lo vieron, perdón. Y hoy les traeré otro, es cortito, no son más que 14 preguntas. Este es el número 2 de 8 que vamos a tener y se llama ¿Cómo andar con Dios? Como ustedes saben, como en el anterior video, en la información de este video voy a poner todas las preguntas con sus citas bíblicas para que ustedes saquen sus conclusiones, sus respuestas, y espero y les sea de bendición, porque esto es para la honra y la gloria de Dios, no para la mía, sino para la de Dios. Esperemos ganar muchas almas para el reino de Dios, que ese es el propósito de estos estudios. Les voy a empezar con este estudio, y como saben hay que tener siempre las herramientas, la Biblia, yo tengo dos aquí, y claro, por supuesto, una libreta para hacer apuntes. Yo tengo muchos apuntes porque necesito hacerlos, si no se me olvidan las cosas. Bueno, quiero dar inicio con este pequeño mensaje, con este pequeño estudio, perdón, y dice cómo andar con Dios. Hoy aprenderemos cómo andar con Dios. La semana pasada fue qué me ha sucedido y ya supimos que no sucedió. Ahora es el cómo andar con Dios. La cita bíblica que nos pide, el versículo que nos pide que memoricemos está en 1 Corintios 10:13, pero lo voy a leer ahorita, y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13 es el versículo para memorizar. Yo les aconsejaría que los memoricen. Es bueno memorizar la palabra, es de mucha bendición porque la podemos utilizar en cualquier situación, y es bueno tenerla siempre en la mente, tenerla en la mente, tenerla en el corazón, tenerla en todos nosotros es bueno. Vamos a dar inicio y dice: en cuanto un niño nace, comienza a crecer. Un aspecto importante del proceso del crecimiento es aprender a andar. Lo mismo sucede en la vida espiritual. El Hijo de Dios, uno que ha nacido del Espíritu, debe aprender a andar con Dios. Cuando describimos la vida cristiana como andar con Dios, indicamos que ser cristiano es tener cierta relación personal con Él, que es una vida activa, dinámica, verbal. Andar es un crecimiento, un avance, dar un paso a la vez, andar. Vamos a empezar y vamos a ir a la primera pregunta, que dice: sin duda que al leer el Evangelio según San Juan, usted ha notado que el apóstol, que es el escritor de su Evangelio, usa varias expresiones que significan lo mismo que andar con Dios. ¿Cuáles son algunas de ellas? Vamos a ver varias citas bíblicas que están en el Evangelio según San Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Y veamos qué es lo que nos dice la palabra en Juan 8, 12. Yo aquí lo tengo y voy a leer. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren lo que dice aquí: yo soy la luz del mundo. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús es la verdadera y completa revelación de la luz de Dios.
Él quita la oscuridad espiritual y el engaño al alumbrar con su luz en la senda recta hacia Dios. Hermanos, y todos los que miran estos estudios, Jesús es el verdadero camino. Jesús es la luz del mundo, dice, y claramente lo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que seguirlo, dice que hay que seguirlo. El que me sigue tendrá la luz. Sin Él estamos en tinieblas, como lo dijimos. Él es la verdadera luz, la verdadera revelación de Dios. Él quita la oscuridad espiritual, el engaño al alumbrar con su luz en la senda recta hacia Dios, y al revelar la oportunidad de salvación espiritual por medio de la fe en Él, en Jesús. El que me sigue, dice, eso es un participio de presente que indica una acción continua. O sea, no debe de ser de solo un día, sino cada día seguirlo. La segunda está en Juan, en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y el versículo es el 37. Vamos a ir a San Juan 1:37 y veamos lo que dice. Dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Fíjense lo que es, los discípulos lo oyeron, solo con oírlo hablar, le siguieron. Jesús exige que todo el que dice creer en Él y ser su seguidor deje de pecar. Entonces es algo maravilloso, porque ellos solo lo escucharon hablar, ellos con solo escucharlo hablar le siguieron, porque eso es lo que hace el verdadero cristiano, el verdadero amante, la verdadera persona que ama a Dios, le sigue a Jesucristo. Vamos a ver el tercero, que está en Juan 2:5. Aquí está cerquitas y dice la palabra, dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Otro punto importante, hacer lo que Él nos dice. Es no solo seguirle, sino hacer su voluntad, hacer lo que Él nos pide. Porque uno pide, pero Él también nos pide. Y Él nos pide lo más sencillo, que es seguirle, hacer su voluntad, el escuchar su voz. Entonces, saquen sus respuestas ustedes mismos, y al leer la palabra ustedes se darán cuenta que no es mucho lo que se nos pide, es solo escuchar su voz, seguirle, andar con Él, hacer lo que nos dice. Vamos a ver la cuarta, la y última, dice Juan 5:14. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice así, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús había sanado a una persona, una persona que estaba enferma, y le dijo que no pecara más. Es otra de las cosas que Él nos pide, es otra forma de seguirle, el no pecar. Entonces, como les digo, como ya les había dicho, Jesús exige que todo el que dice creer en Él y ser su seguidor debe dejar el pecado. Como cristianos, voy a decir algo, somos personas con errores. Lo único es que ya no debemos de pecar continuamente. Cuando uno está en el mundo, como yo antes de convertirme, no tenía sentimientos, o sea, pecaba, era un pecado tras otro. Entonces no sentía ningún remordimiento. En cambio hoy, una pequeña falta y uno tiene que pedir perdón, porque así debe de ser. Uno tiene que pedir perdón realmente y dejar de pecar. Pasemos a la segunda pregunta que nos trae el estudio. La segunda dice, ¿quién se opone a que andemos con Dios?
Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Vamos a ir a Primera de Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 5 y el versículo es el 8. 5:8 dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros como cristianos debemos permanecer espiritualmente vigilantes, pendientes de los ataques del diablo, que es el gran enemigo. Él anda siempre como dice aquí, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero los verdaderos creyentes, los que verdaderamente creemos en Cristo y le seguimos, sabemos que Dios nunca nos abandona y que Él siempre está con nosotros. Entonces hay que siempre estar pendientes de cualquier ataque. El diablo nos ataca de muchas formas y hay que aprender a confiar en el Señor y pues, como les digo, por eso es importante memorizar la palabra, porque es una de las armas poderosas que podemos usar contra el enemigo. Vamos ahora a la tercera pregunta, que dice: ¿qué nos dice que hizo el diablo en Mateo 4:1? ¿Qué se nos dice que hizo el diablo en Mateo 4:1? Vamos a seguir estudiando y vamos ahora a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y el versículo 1. Lo voy a leer. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Las tentaciones son intentos diabólicos de sabotear el plan que Dios tiene para nosotros. El diablo nos va a atacar, el enemigo nos va a atacar para que nosotros no seamos salvos, para que nosotros no sigamos a Jesús, para que nosotros no perdamos esa fe y dudemos y tengamos muchas dudas y entremos al pecado, a que caigamos. Dice que el diablo nos ataca para sabotear ese plan. Entonces nosotros debemos estar siempre pendientes de eso, porque Jesús fue tentado y Él no pecó. Entonces nosotros debemos de actuar como actuó Jesús. Él le respondió con la palabra al diablo, le respondió con la misma palabra de Dios. Entonces uno debe de hacer lo mismo en estas cosas, en esta clase de ataques del enemigo. Así que pendientes, hermanos, pendientes, porque el enemigo anda al acecho siempre. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4, que dice: ¿se dio el Señor Jesús a la tentación? Veamos Hebreos 4:15. Veamos Hebreos 4:15. Esta pregunta, esta número 4, son dos preguntas en una. Entonces, la primera dice: ¿se dio el Señor Jesús a la tentación? Vamos a leer Hebreos 4:15. Vamos a la carta de los Hebreos, y aquí está, yo la tengo ya aquí, 4:15. Aquí está, 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense lo importante: sin pecado, sin pecado. Yo les voy a leer un poquito de lo que trae mi Biblia en el énfasis de mi Biblia, y voy a leerles lo que dice el versículo sobre el versículo 15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren,
dice aquí, Jesús es capaz de identificarse con su pueblo gracias a su experiencia como ser humano y a los sufrimientos que soportó, ¿no?, cuando fue tentado. Fíjense, escuchen bien. Aunque Jesús fue tentado en todo, es decir, en cada área de su vida personal, Él, a diferencia de cualquier otro ser humano, permaneció sin pecado. Y por lo tanto es verdaderamente el santo sumo sacerdote. En sus tentaciones el cristiano puede encontrar consuelo en la verdad de que nada de lo que le sucede le es extraño a su Señor. Él también sintió el tirón del pecado, pero nunca cedió ante ese tipo de tentaciones. Fíjense lo que dice aquí, sintió el tirón, pero no cedió. A nosotros el enemigo nos ataca de esa forma, nos pone en situaciones en las que sentimos el estirón y queremos hacerlo, pero si resistimos y utilizamos la palabra de Dios podemos resistirle. Y Jesús sintió todo eso, pero Él no pecó. Entonces nosotros debemos de ser igual a Él porque somos sus seguidores. Tenemos que ser imitadores de Él, andar como Él anduvo. Andar con Él es andar en santidad. Entonces tenemos que hacerlo de la misma manera. Como les digo, eran dos preguntas en una. Entonces veamos lo que dice. ¿Es la tentación y el pecado la misma cosa? Dice, la tentación dice ¿quieres? El pecado dice quiero. Entonces como les dije, como les leí aquí, Él sintió el estirón, pero no cedió. Entonces fue tentado, pero no tuvo pecado. En cambio nosotros, cualquier humano, ¿verdad? Nos ponemos muchas veces nosotros mismos en situaciones en las que sabemos que no vamos a resistir, pero ahí estamos. Nosotros mismos tenemos la culpa y sentimos el tirón y muchas veces no podemos resistirnos y caemos. Pero hay que siempre confiar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote de nosotros, Él es el ejemplo que debemos seguir. Vamos ahora a pasar a la número 5, que dice, ¿qué debemos hacer cuando el diablo nos ataca? Vamos a leer Santiago capítulo 4 y el versículo 7. Veamos qué dice Santiago. Aquí está cerquita, después de Santiago 4, 7. Aquí lo tengo y dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Escuchen bien. Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Para vencer en los momentos de tentación es importante el sometimiento a Dios, hermanos. Es muy importante. No debemos cometer el error de solo resistir con nuestras propias fuerzas. Eso sería un error. Como lo he dicho, nos ponemos en situaciones en las que muchas veces nos enfocamos en la primera parte del versículo que dice, en donde dice resistir al diablo. Resistirlo, ¿cómo? Claramente lo dice en el principio del versículo, dice someteos pues a Dios. O sea que para poder resistir, para poder no caer, para no ceder al pecado, tenemos que resistirlo, pero con sometimiento a Dios, con sometimiento al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da la fuerza, es el que nos da la fuerza para resistir. Pero como les digo, hay que tener sometimiento a Dios. Y eso es lo más importante, someteos a Dios, no resistir con nuestras propias fuerzas, porque nosotros, olvídense, no tenemos la fuerza para resistir esos ataques. Lo digo porque por experiencia, o sea, no por mis propias fuerzas yo no podría. Y yo creo que nadie. Pasemos a la
a la número 6 que dice, conteste qué es pecado. Lea primero Primera de Juan 3:4 y Santiago 4:17. Ya que estamos aquí en el mismo de Santiago, vamos a leerlo. El 4:17, veamos qué dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren, no hacer, aquí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahorita vamos a seguir, ahorita les doy una pequeña explicación. Vamos ahora a Primera de Juan 3:4, que no está tampoco aquí está cerquita. Hay que también aprenderse siempre los libros de la Biblia, porque eso es muy importante, el saber dónde están, saber la parte donde se encuentran, saber diferenciar entre Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El infringir la ley es hacer algo de ilegal. Es hacer algo ilegal para Dios. La ley de Dios cuando pecamos la infringimos, hacemos algo ilegal. Entonces, se trata, el infringir la ley, se trata de una actividad que carece de guía divina y se hace en violación a su ley. El pecado es cuestión de seguir por nuestro propio camino, desobedecer a Dios y no cumplir sus normas. Dice Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea que claramente nosotros decimos, ay no, yo no peco, yo no soy tan pecador como aquel, pero todos somos pecadores, hermano, todos somos pecadores. Bien lo dice Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero para Dios no. Para Dios la cosa es muy diferente. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Él, y por eso es que aquí estamos, porque necesitamos de Él. Y como les digo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que hay que hacer las cosas buenas hay que hacerlas, pero siempre bajo la voluntad de Dios, hermanos, bajo la voluntad de Dios, porque el hacer obras no es que uno diga, ay no, yo voy a ayudar a la gente porque yo quiero ser bueno, porque no es verdad. Nosotros siempre tendemos a hacer las cosas malas. Las buenas obras vienen cuando nos sometemos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando verdaderamente estamos en Cristo. Cuando ya hemos nacido de nuevo es cuando vienen esas verdaderas buenas obras. Vamos a pasar a la número 7 y dice Isaías 59:2, perdón. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo único que puede separarme de Dios es el pecado. El pecado es lo único que nos separa de Dios. El pecado es esa barrera que tenemos cuando estamos en el mundo. Es la única barrera que nos separa entre Dios y nosotros, es el pecado. Entonces uno debe de venir a los pies de Dios, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a reconocer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz es lo único que nos puede dar la salvación. Entonces Él es el único que nos puede salvar, que puede tumbar esa barrera, que puede quitarla. Dice, nuestras iniquidades y pecados crean una barrera entre Dios y nosotros y nos dividen. A causa de esto no podemos experimentar sus bendiciones de la salvación, el favor de Dios, su protección y las respuestas en las oraciones. Yo lo dije la vez pasada en un estudio que di con la iglesia del Nazareno de el Nuevo Amanecer de Effingham, que es donde yo me congrego. Bueno, yo me congrego en Eastside, pero estoy también con ellos. Entonces yo dije que cuando uno no está en Cristo, uno es un desconocido para Dios.
y entonces debemos entender que sin Dios no, sin tumbar esas barreras del pecado, nosotros nunca vamos a tener esa salvación. Vamos a pasar a la número 8. Dice, ¿puede un cristiano mediante el poder de Jesucristo vivir sin pecar voluntariamente? Vamos a Primera de Juan 3:9. Vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Juan 3:9. Yo ya estoy aquí, entonces yo les voy a leer lo que dice Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice, no es posible. Si eres un verdadero hijo de Dios, si has nacido de nuevo espiritualmente, no es posible que pequemos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando uno se convierte, cuando uno nace de nuevo, cuando uno es esa nueva criatura, el que dice en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a los pies del Señor, cuando uno es nacido verdaderamente de Dios, uno no puede pecar. Como lo he dicho, a lo mejor vamos a tener caídas, pero hay que levantarnos, hay que reconocer que pecamos, pedir perdón y seguir. Porque si somos verdaderamente nacidos de Dios, debemos de tener un cierto sentimiento de remordimiento, porque el Espíritu Santo para eso está, para redarguirnos en esos momentos en los que estamos en tentación o en los que ya hemos caído. Él nos redarguye, Él nos instruye en justicia. Entonces por eso es, aquí dice que el que es verdaderamente nacido de Dios no practica el pecado. Pasemos a la número 9, que dice, ¿qué nos promete Dios para el momento cuando somos tentados o probados? Primera de Corintios 10:13. Ese fue el versículo que teníamos que memorizar, y vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios 10:13. Aquí estamos en Primera de Corintios 10:13 y dice, primero, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, ante cualquier situación, por más confusa que sea, en un aspecto moral como cristiano, no debemos pensar que la opción única que tenemos es pecar. No. Dios siempre nos da la salida correcta para no desobedecerle en una ley moral. Entonces, dice que no podemos ponernos a pensar en cualquier situación, por más presionados que estemos por el enemigo, por más que nos esté diciendo que no servimos, que no esto, que no somos buenos. Entonces, por más presión que nosotros tengamos del enemigo, no podemos pensar que es la única opción que nos queda el solo pecar. No, tenemos que utilizar siempre las armas que tenemos, que es la palabra de Dios, el sometimiento a Dios, el sometimiento al Espíritu Santo, la oración, para poder resistir y no infringir la ley. Entonces por eso nos dice que ante cualquier situación en la que estemos, debemos confiar en Dios y Él nos va a dar la salida, porque Él es bueno, Él es fiel y justo, y Él nos va a dar la salida. Entonces Dios no nos puede tentar. Entonces por eso hay que confiar en Él, Vamos a ver ahora la número 10. Dice, según
Primera de Juan 2:1. ¿Con qué propósito escribió Juan su primera epístola? Vamos a ir a Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1, que dice, aquí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver esta nota porque hay tantas ideas que se me vinieron cuando estaba estudiando, estaba preparando el estudio, que no hallaba de todas las ideas cuál era la que más debería de utilizar, y es por eso que voy a leerles un poquito de lo que dice la Biblia. Dice en este énfasis, dice Juan creía que los cristianos nacidos de nuevo todavía eran capaces de cometer ciertos pecados. No obstante, dice, él no enseña que el cristiano debe pecar, más bien exhorta a sus lectores a confiar en el poder de Dios para que puedan vivir sin pecado. Para los que en ocasiones caen en pecado y transgreden las normas de Dios, el remedio es confesar y apartarse completamente de ese pecado. Nosotros tenemos la seguridad de que Dios es fiel y justo y nos va a perdonar, pero tenemos que confesar nuestro pecado. Él nos promete, dice, él que nos va a perdonar, que nos va a limpiar. Y aquí el apóstol Juan nos dice que esta epístola, esta carta, él la escribió con el propósito de exhortarnos a no pecar. Entonces, hay que hacer siempre, como podríamos decir, que hay que siempre estar conscientes de que tenemos un Dios justo, que Jesucristo pagó y cargó por nuestros pecados, pero eso no quiere decir que seamos libres de pecar, sino que no debemos de pecar. Como cristianos debemos de resistir, como cristianos siempre debemos de meditar en la palabra, de estar listos ante cualquier situación para cuando el enemigo ande como ese león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a pasar ahora a la número 11. Como les dije, es de 14, ya mero concluimos. Dice: pero si un cristiano peca, ¿qué dice Primera de Juan 2:1? Que ese cristiano debe hacer. Dice: ponga una X frente a la respuesta correcta. Ya leímos Primera de Juan 2:1, que es la que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la primera opción que nos da: decir que nadie puede vivir sin pecar, encubrir su pecado y pretender que no lo cometió. La tercera dice: acudir inmediatamente a Jesucristo, confesar su pecado a Él, pedirle perdón, aceptar su perdón y continuar andando con Dios. La cuarta dice: darse por vencido y decir que nadie puede ser cristiano verdaderamente. Aquí ustedes tienen que poner una X en la que les parezca la correcta, pero es claro que el versículo nos dice que cuando estemos en una situación de estas, debemos de confesar nuestro pecado, pedir perdón y seguir, hermanos, perseverar en el camino. Si caemos, levantarnos y primeramente reconocer ante Dios que hemos pecado, confesarle cuál fue nuestro pecado, porque a Él es a quien se le confiesan los pecados y Él nos va a perdonar. Pero como les digo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces hay que siempre ver las diferencias entre lo bueno y lo malo.
pero sabemos que tenemos a ese gran abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Es el abogado perfecto. El abogado perfecto en ese crimen tan horrendo que a veces cometemos, que es el pecado. Pero Él es fiel y justo y nos va a perdonar. Dice la número 12. ¿Qué hace Dios si un cristiano peca, pero luego se lo confiesa a Él? Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Estamos muy lejos. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense. Más que claro, si confesamos nuestros pecados, si en realidad reconocemos que hemos pecado, tenemos que confesarlo. Tenemos que ir a doblar rodilla y decirle, papito, en pecado, Señor, perdóname. Pero como les digo, confesar, pedir perdón y seguir, porque el camino cristiano es muy difícil, no es miel sobre hojuelas, esto es muy difícil, es un camino, como dice, el camino angosto nadie lo quiere seguir, el camino ancho, pues el del pecado es muy ancho y te ofrece muchas cosas que muchas veces nos hacen desviarnos, pero acuérdense que abogado tenemos, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero con la confesión. Hay que confesar nuestros pecados, hay que reconocer que hemos pecado. Pasemos a la número 13. Según Juan 14:21, ¿qué demostramos cuando guardamos los mandamientos del Señor Jesús? Vamos a leer el Evangelio de San Juan. Ahora es el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y el versículo 21. Vamos al Evangelio de San Juan, 14 y 21. Dice el 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia a Cristo, hermanos, nunca, aunque no sea perfecta, debe ser incondicional y genuina. Este aspecto es esencial para mostrar nuestra fe en Él, además que refleja nuestro verdadero amor por Él. Entonces, si tenemos sus mandamientos, si los guardamos, esos son los que verdaderamente amamos a Cristo. Pero acuérdense, no todo es la ley. Hay que someternos a Dios. Y como les digo, no es perfecta, no va a ser perfecta, no vamos a ser perfectos porque va a haber momentos en los que vamos a dudar, pero dice que siempre debe de ser incondicional y genuina, que aunque no sea perfecta, nuestra obediencia debe de ser incondicional y genuina, o sea que no seamos hipócritas, hay que verdaderamente, si le amamos, guardar sus mandamientos. Y como yo lo he dicho, yo trato de dar la palabra, no utilizo casi, cambio algunas cositas a mis ideas, pero en todo me baso a la Biblia. Entonces cuando yo digo no seamos hipócritas es porque los fariseos eran muy hipócritas, eran muy hipócritas. Entonces por eso que no nos dé ese síndrome, el síndrome del fariseo, no hay que ser hipócritas, sino que si verdaderamente tenemos una obediencia, debe ser incondicional y genuina, no perfecta, pero debe ser incondicional y genuina. Vamos a ir ahora a la número 14, que es la última. Dice, según Juan 10, 27, 29, dice, ¿quién tiene vida eterna y está sostenido por el poder de Dios? Y B, dice, para ser una oveja de Jesucristo, yo debo escuchar su voz, ser conocido por Él. Y vamos a leer Juan 10, 27 al 29.
el Evangelio de San Juan, capítulo 10, los versículos del 27 al 29. Vamos, los voy a leer. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez lo voy a volver a leer. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces dice, según Juan 10, 27, 29, el inciso A dice: ¿quién tiene vida eterna y está sostenido por el poder de Dios? ¿Quién está? Dice: ¿quién tiene vida eterna y está sostenido por el poder de Dios? Vamos a leer un poquito de lo que dice nuestra Biblia. Dice que, bueno, saquemos nuestras propias conclusiones, pero es al leer los versículos, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea que Jesús tiene la vida eterna y está sostenido por el poder de Dios. Solamente Jesucristo. Él tiene la vida eterna, en Él está la vida eterna, Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie va a ir al Padre si no es por Él. Jesús es el que tiene la verdadera promesa de la vida eterna. Nadie ni nadie más la tiene. Solo Jesús. Él es el que está sostenido por el poder de Dios. Y para ser una oveja de Jesucristo, yo debo escuchar su voz y ser conocido por Él. Y la respuesta está en el versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que si nosotros somos verdaderas ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, escuchamos su voz, Él nos conoce y nosotros le seguimos. Pero hay que escuchar su voz, Él nos llama. Él en estos momentos nos está llamando, porque todo esto que está sucediendo es con un propósito. Y yo les digo, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, hermanos. Entonces yo les aconsejo que cambien, que dejen cualquier cosa que estén haciendo y vengan a los pies de Cristo. En Él está la vida eterna. Voy a leerles esto que dice aquí. Dice: este es un consejo muy necesario y sabio. Ande con Dios. Esto quiere decir, resista la tentación, obedezca a Dios y siga a Jesucristo. Muchas gracias. Eso fue todo por este video. Si les gustó y les ha sido de bendición, denle like, compártanlo. Esto no es con fines de lucro ni nada. Esto solamente es para que la gente conozca de Dios, para que la gente que quiere conocer de Dios aprenda. Y como les digo, para mí es una bendición hacer esto. Me ayuda mucho también a mí, porque esto es algo básico que yo estudié cuando inicié, pero que me ayuda a recordar cosas que muchas veces pasamos por alto. Entonces, si les gustó y les ha bendecido, les agradecería que lo compartan. Cuídense, Dios me los bendiga y nos estamos viendo muy pronto. Voy a traer el número 3 y, como les digo, van a ser 8. Hasta pronto.